Durante décadas, la OTAN creyó que era un ovni gigante o una quimera de la Guerra Fría. Lo apodaron el monstruo del mar Caspio. Un objeto de 100 metros de largo, impulsado por 8 turbinas a reacción, que no navegaba ni volaba. Simplemente se deslizaba a casi 550 kilómetros por hora sobre la superficie del agua. Esta es la crónica de la obra de ingeniería soviética más secreta y extraña, un arma tan avanzada que el mundo occidental solo pudo entender su propósito mucho después de que fuera abandonada. Este es el ecranoplano Claes-Loan, el avión barco que la URSS ocultó por 30 años. Si te apasiona la ingeniería colosal, suscríbete al canal. El ecranoplano no fue solo un experimento, fue una respuesta directa, estratégica y de último recurso a la amenaza naval de la OTAN. A mediados del siglo XX, la Unión Soviética carecía de portaaviones para contrarrestar la superioridad marítima de Estados Unidos y la OTAN en el Atlántico y el Pacífico. La doctrina de guerra soviética exigía una solución rápida, barata y subversiva. No podían construir más barcos, tenían que crear una clase de vehículo que pudiera desplegar misiles y tropas a la velocidad de un avión de carga, pero con la capacidad de sigilo de una nave de baja altura. Fue una solución de ingeniería asimétrica que buscaba anular el dominio naval occidental. El proyecto se inició bajo el impulso de Nikita Khrushchev, quien buscaba innovaciones militares disruptivas, y se consolidó bajo la aprobación directa de Leonid Brezhnev, que vio en el ecranoplano un símbolo del poderío tecnológico del bloque del Este. La financiación fue clasificada y extraída de fondos dedicados a proyectos de cohetes y misiles, lo que subraya la importancia estratégica que se le otorgó a esta nave de efecto suelo. Su desarrollo fue tan secreto que ni siquiera todos los rangos del Politburó conocían los detalles técnicos de la nave. Fue la máxima expresión del principio soviético de la ingeniería para la defensa. El ecranoplano no nació de la nada, nació de la mente del ingeniero Rostislav Alexeyev, un genio que primero dominó el diseño de hidroalas. Él comprendió que la limitación más grande para la velocidad naval era la resistencia hidrodinámica, la fricción del agua. La solución, levantar la nave lo suficiente para que solo navegara sobre aire comprimido, explotando el efecto suelo. Para entender la magia del ecranoplano, debemos profundizar en la aerodinámica y la dinámica de fluidos computacional CFD que Alexeyev intuyó sin las herramientas modernas. El efecto suelo reduce la resistencia aerodinámica hasta en un 40% si la nave vuela a una altura equivalente a un cuarto de su envergadura. El aire de alta presión queda atrapado bajo las alas, lo que no solo incrementa la sustentación, sino que, crucialmente, reduce drásticamente la resistencia inducida. La ingeniería aerodinámica de las alas del ecranoplano, cortas y con una gran relación de cuerda, fue una proeza. Analizamos ahora la ecuación de sustentación en la capa límite y cómo el diseño de sus alas tipo W y sus aletas de control minimizaban la turbulencia. El diseño de Alexeyev fue el único en el mundo que consiguió la sustentación estable y controlable necesaria para levantar cientos de toneladas. El proceso de optimización del diseño fue largo, utilizando modelos a escala y pruebas exhaustivas en piscinas y lagos congelados de Siberia, donde las condiciones de prueba eran controladas, pero extremas. La inversión en la oficina central de diseño de hidroalas fue total. El proyecto no comenzó con el LUN. Su antecesor, el KM llamado el monstruo por la OTAN, fue la plataforma de pruebas inicial, con 544 toneladas de peso, 92 metros de largo. El KM fue la demostración de la viabilidad de la tecnología. Pero su destino fue trágico y costoso. En 1980, el KM se estrelló en el mar Caspio debido a un error de pilotaje, que obligó a los soviéticos a hundirlo para mantener la confidencialidad. La lección de este accidente fue vital para el diseño del LUN. Los ingenieros se dieron cuenta de que el control de estabilidad lateral en condiciones de mar agitado y el efecto de las olas de costado era el principal desafío estructural. El equipo de Alexeyev tuvo que reforzar las alas con nuevos materiales compuestos y rediseñar los sistemas de control de vuelo por cable para mitigar los efectos del viento y la turbulencia cerca de la superficie. El accidente del KM impulsó un nuevo enfoque en la ingeniería de seguridad y redundancia. Luego vino el Orlionok, un modelo más pequeño y versátil, diseñado para transporte de tropas cerca de la costa. El Orlionok se produjo en mayor número, lo que permitió a los ingenieros refinar los sistemas hidráulicos y de control de vuelo. Analizamos aquí la diferencia entre las clases KM, LUN y Orlionok, y por qué el LUN fue seleccionado como la plataforma de misiles definitiva.
El proceso de pruebas fue implacable y se documentó meticulosamente en informes clasificados del Ministerio de Defensa. El modelo Clayslon fue la culminación de esta tecnología. Su estructura, de 100 metros, estaba hecha principalmente de duraluminio, una aleación de aluminio y cobre que ofrecía una alta relación resistencia-peso. El desafío de la ingeniería de materiales fue crucial. El LUN operaba en un ambiente de agua salada altamente corrosivo. Los ingenieros tuvieron que desarrollar un sistema avanzado de protección catódica y recubrimientos especializados para evitar el fallo por fatiga de materiales y corrosión galvánica. Para el despegue, utilizaba la técnica Blown Flaps. 8 turbinas Kuznetsov NK-87 dirigían su chorro de aire caliente directamente bajo las alas. Analizamos el diseño interno de estas turbinas y la ingeniería termodinámica necesaria para soportar los ciclos de encendido y apagado en un ambiente marino. La precisión requerida en la ingeniería de fabricación para ensamblar esta máquina masiva que debía comportarse como un avión fue un hito de la ingeniería industrial soviética, utilizando enormes astilleros y métodos de construcción naval adaptados a los estándares aeronáuticos. Detallamos el complejo sistema de aletas y flaps necesarios para mantener la estabilidad a alta velocidad cerca del agua. La misión principal del LUN era la guerra anfibia. Su armamento incluía 6 misiles supersónicos Mosquit, que podían destruir portaaviones o grandes buques de guerra a gran velocidad. El ecranoplano, a diferencia de los misiles balísticos, representaba una amenaza táctica inmediata. Era 3 veces más rápido que cualquier buque de guerra de la OTAN. Pero su valor real estaba en la guerra electrónica. Como solo volaba a metros de altura, las ondas de radar de la época lo confundían con un barco. Analizamos en detalle la teoría de la propagación de ondas de radar y cómo la baja altitud del ecranoplano explotaba la curvatura terrestre y el ruido de fondo naval. Esto le daba una invisibilidad al radar sin precedentes. La base de operaciones del LUN en Kaspisk fue uno de los secretos mejor guardados de la Guerra Fría. Era más que una base naval, era un complejo de ingeniería y mantenimiento dedicado exclusivamente a esta clase de vehículos. El personal militar y los ingenieros asignados a la unidad tenían las más altas clasificaciones de seguridad. Mientras los Estados Unidos se enfocaban en el espacio, la URSS estaba desarrollando una tecnología naval que redefinía el campo de batalla. ¿Qué hacía Occidente mientras la URSS desarrollaba el LUN? Hubo intentos, como el vehículo de prueba Lepesh X-113 en Estados Unidos y varios prototipos en Alemania, pero estos nunca pasaron de la fase de concepto ligero. La diferencia fue la visión militar y la financiación totalitaria de la URSS. Mientras Occidente dudaba del retorno de la inversión, la ingeniería soviética avanzaba sin límites presupuestarios. Analizamos las razones por las que los proyectos occidentales fracasaron. La falta de motores potentes y eficientes y la visión conservadora de la ingeniería naval. También profundizamos en el factor humano, la tripulación del ecranoplano. Requería una capacitación bimodal única, combinando las habilidades de un piloto de jet con la navegación de un capitán de barco. El estrés operativo en la cabina durante las pruebas a alta velocidad cerca de las olas era inmenso. Documentamos las anécdotas y desafíos de los ingenieros y pilotos que llevaron esta máquina al límite. A pesar de los triunfos de la ingeniería colosal, el proyecto se encontró con el muro de la economía y la geopolítica. Analizamos el coste operativo real del LUN, no solo el coste de construcción. El consumo de combustible de las 8 turbinas era astronómico. El mantenimiento de las alas y el fuselaje por la constante fatiga del metal era un pozo sin fondo. La crisis económica de la década de 1980 y el posterior colapso de la URSS en 1991 cortaron la financiación de proyectos experimentales de defensa. El único modelo LUN construido terminó abandonado, siendo remolcado recientemente a un parque temático militar. Sin embargo, el legado del ecranoplano no murió. Hoy, países como China y Rusia están reviviendo el concepto. Analizamos los modelos modernos como el A-050 Chaika 2 ruso y los prototipos chinos de alta velocidad. Estos nuevos diseños utilizan motores turbofan eficientes y materiales compuestos avanzados, resolviendo los problemas de consumo de combustible y corrosión que condenaron al LUN. Buscan su uso en el transporte rápido de pasajeros, carga y vigilancia marítima, demostrando que la visión de Alexeyev sigue siendo futurista. El ecranoplano es un testimonio de la ambición de ingeniería que supera la realidad económica.
Si quieres profundizar en el diseño y la aerodinámica de fluidos de estas naves imposibles, he dejado un enlace en la descripción a los mejores recursos sobre ingeniería aeronáutica y naval avanzada. Recuerda usar tu enlace de afiliado aquí. ¿Crees que, con la tecnología de motores más eficientes de hoy, Rusia o China deberían revivir este concepto? Déjame tu opinión en los comentarios.